En época de acuario, en que el agua saca todos los trapitos sucios, hasta los muertos del mar, y los esqueletos botan carne, tocamos la litrofilosofía inventada por el profesor Robinson Ferreira para explicar ciertas cosas como la cuestión del humanismo. Y para mencionar a un humanista, porque el humanismo tiene muchas corrientes y muchos filósofos, su historia se remonta al mismo Sócrates hacia acá. Y mencioné a un Jume y a un Cristo que muere en las piernas de una dulce Virgen María, que es su madre. Pero hasta ese momento, él solamente muere, es en una cruz. La estatua hecha en la historia del arte por grandes escultores como Miguel Ángel y por grandes pintores como Leonardo da Vinci, que pinta cuestiones acerca de esta cuestión que tiene que ver precisamente en ver la sustancia y el desprendimiento de una época medieval y eclesiástica y el resurgimiento de mirar al hombre como el centro. Es lo que da pie a un humanismo. Pero el humanismo tiene muchas corrientes y yo mencioné a Jung y mencioné a esa Virgen y a ese Cristo que murió en una cruz, lo colocamos sobre las piernas de una Virgen María cuando se hace una estatua en Roma y se coloca allí al Cristo bajado de la cruz exagüe esquelético sobre las piernas de su madre. Pero eso no es así, porque precisamente esa estatua nace miles y miles de años después de la muerte del Mesías. Y trata y hace dar la simbología del arte, le toca la sensibilidad, toca el subordinamiento de la razón por la sensación, la sublimidad y la cuestión humanística, que también la hay dentro precisamente del cristianismo y el hombre como centro. Por eso Leonardo da Vinci una vez pinta al antropocéntrico. Y por eso vamos a ver qué es esto de humanismo. Ya quedó claro de que Jung fue un escéptico, pero Erasmo de Rotterdam, que es el que escribe elogios a la locura, para poder introducir lo que tiene que ver la psicología con esto, y que tiene que ver estos pensadores, por ejemplo, Jung, el positivista, que fue humanista también. Entonces empecemos para determinar y decir qué es el humanismo, pero antes quiero hablar sobre el amante de Shakespeare, para poder irnos, porque vamos a dar esta clase, porque es un tema hermosísimo y lo vamos a dar en varias clases. Por ejemplo, en la historia del amante de Shakespeare se habla de una educación humanística con una de sus amantes que se llama Altagracia. Y esto lo representan, esta obra de Shakespeare, en una cuestión que se llama en Troilo y Cressida. Dice: Ulises, hablan sus ojos, sus mejillas, sus labios, hasta sus pies. Hablan su alma lasciva, brota de todas las articulaciones y todos los miembros de su cuerpo. Ese es el libreto de Ulises. Ulises habla y dice así de Criseida. Y también este Shakespeare, en su amante, nos presenta un momento en Las Alegres Casadas de Windsor, cuando dice: no tengo miedo de eso y sin embargo tengo miedo. Y así vamos viendo cómo van apareciendo palabras como por ejemplo en El Último Amor, donde dice: ¡ay, qué pecado de ignorancia he cometido! Lo dice William Shakespeare en Otelo, el moro de Venecia. Entonces, así podemos entender la litrofilosofía y que hay que estar bien preparado en la filosofía, en la psicología, en la literatura para dar una clase de esta. Y no sé por qué Dios habrá cogido Dios o una sustancia, que también se ve esos temas en estas cuestiones del humanismo y las grandes corrientes antagónicas, y por eso mencioné a Hume, porque fue un escéptico que nace de las raíces de Locke,
Pero vamos a ver quién es este positivista y humanista llamado Augusto Comte, que también lo fue Sócrates y toda esa gente allá del pasado. Vamos a ver qué es esto del humanismo y su época. Podemos decir que Augusto Comte nace por allá en 1798 y muere en 1857. Y es el hombre creador, y luego aparece Düring, prácticamente de la sociología. Y por eso él, como filósofo positivista, es un fundador del positivismo y de la sociología moderna. Él rechaza la metafísica. Según Comte, el espíritu humano recorre tres estados o tres estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. La vida social debe tener el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Eso lo dice Augusto Comte. En cambio, tenemos que la palabra de Hume, que nace en 1714 y 1716, es un escéptico. Pero en cambio, Erasmo de Rotterdam, el de Elogio a la Locura, es un humanista. Por lo tanto, el humanismo tiene muchas y variadas corrientes. Por ejemplo, podemos decir que este filósofo que nace en el 14 y, el 16, y muere en el 16 del siglo XVII, llamado Hume, fue un iluminista y representante destacado del empirismo inglés. Todo lo que el espíritu contiene son percepciones, dice él. La certidumbre es resultado de la repetición de la experiencia. En consecuencia, el conocimiento de la naturaleza en general, de todos los hechos, es asunto de probabilidad. Y de ahí que Hume resuelve y se atreve a resolver y resolví, dice él, con su escasa fortuna, una rígida frugalidad, que es mantener intacta la libertad, mantener intacta su libertad. Y esa libertad es debido a que él considera como despreciable todo lo que no se refiere a la aplicación del ingenio a las letras. Entonces, ¿a qué libertad alude Hume? A la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de palabra, a la libertad de movimiento, a la libertad de enseñanza. Y dice que existen obstáculos para que dichas libertades se conserven intactas, y de ahí donde viene el que los tratan de escéptico. Pero también habla del individuo, el humano, y sus realidades esenciales, como son estas cuestiones de conciencia, de pensamiento. Y hay cabida aún en las mentes de este siglo para plantearse tales interrogantes. ¿Quién no se plantea esos interrogantes? Entonces, Erasmo de Rotterdam dice y cree que uno de los más grandes locos que ha pisado la tierra se llama Jesucristo, porque eso de dar la vida por una caterva de pecadores solamente pertenece a la cuestión escolástica, y por eso el Renacimiento se desprende con todos estos pensadores y cuestiones psicológicas y que tiene que ver con la psicología. Se desprende y nace y se da paso a una nueva concepción, a una nueva realidad. Y podemos decir entonces que el humanismo entra en consideración acerca de lo que constituye la esencia o la naturaleza del hombre, siendo el hombre el centro de todo interés, buscando su desarrollo multilateral y la creación de condiciones de vida favorables para él. Condiciones de vida que son favorables para él y que tiene que ver con su esencia real, con su naturaleza, con su raciocinio, con su juicio, con sus cuestiones para, en sociedad, avanzar hacia adelante. Y como movimiento ideológico se puede decir que fueron entre el siglo XIV y el XVII, en que los humanistas proclamaban la libertad de la persona humana, combatían el asceticismo,
religioso y se manifestaban en defensa del derecho del hombre al placer y a la satisfacción de sus necesidades terrenales. El humanismo se fundaba en una concepción metafísica concreta. El esencialismo es una obligación del hombre conocer y realizar su esencia, la esencia del humano. Por eso es que Sócrates adquiere conocimiento y realiza su humanidad al conocer y llevar al hombre a través de la mayéutica y de la introspección. Y Platón, que es un seguidor, es el motor que mueve, dice que es el motor el que mueve al hombre a elevarle a su perfección. Es el eros, amor, el bien. La tendencia más significativa del humanismo son, primero, el humanismo cristiano, en el cual la humanidad del hombre se apoya y explica por su relación con Dios trascendental, porque sabemos que Platón es el de la cuestión del alma y él es el que es una corriente idealista. El fin último del hombre, dice Platón, es ser espiritual y consiste en alcanzar la vida sobrenatural. Por eso el humanismo renacentista, que representa un movimiento de tipo antropocéntrico y sociológico, actualmente en la especulación humanística, dice que no importa tanto el descubrimiento que se pueda tener de la esencia humana como el camino y los medios que conducen a la realización de la libertad humana, que es a través precisamente de la libertad que el hombre descubre su dignidad como persona. Los planteamientos humanistas se desarrollan ahora a partir de un contexto real y realista, configurado por los diversos fenómenos de alimentación, de alineación, de correspondencia social del hombre en sus propias obras. Y se puede señalar entonces como humanismo contemporáneo más importante a lo que se conoce como el humanismo último, llamado humanismo marxista, que proponga y que propugna la realización de una sociedad sin clases, pero que es del desarrollo del hombre total. En cambio, el humanismo científico técnico liga esencialmente la definición y el sentido de lo humano al desarrollo del conocimiento científico y técnico. Y el humanismo existencialista, que persigue el logro del hombre auténtico, y nacen escritores como Jean-Paul Sartre, que escribe acerca del existencialismo y todas esas cuestiones, y por lo tanto podemos decir que todas estas cosas se enmarcan en el estudio de lo que yo les hablé hace poco, y un aplauso para todos los estudiantes que se dieron cuenta que el hombre en la cruz murió en la cruz, en un palo, pero que esa cuestión de sublimidad, piedad y misericordia, como se llamaba la estatua que hizo Leonardo da Vinci, de un exangüe hombre esquelético en las piernas de su madre, es una obra de arte, y por eso vimos Historia del Arte hace poco, donde yo le mencioné esta cuestión y esta figura, que tiene que ver ya con lo sublime y la percepción que da lágrimas y cosas, y propugna un humanismo. Y por eso es que cuando entramos a la crítica de la psicología, nosotros tenemos que entrar a la ruina del mundo antiguo y el dominio del pensamiento teológico. Tenemos que ver el mundo moderno de la revolución de las inteligencias, la psicología de la alineación, y tenemos que ver los pensamientos de la psicología del futuro, no sin antes pasar a lo que se conoció como el hombre de la burguesía y sus ideales, y también el hombre de las luces. Y es por eso que nosotros podemos decir, para terminar esta clase y proponernos al cuarto episodio de este tema de huesos y carne, porque estamos en una sociedad y en una nación colombiana donde se tratan de tapar crímenes, asesinatos
que los medios de comunicaciones estatales que han pasado se están viendo y solamente pasan que una avioneta sacó cocaína de la frontera de Venezuela, pero sin embargo no dicen nada de los millones de muertes y asesinatos donde están metidos fiscales y están metidos presidentes de la República y de una mafia estatal. Entonces, no queremos esos medios de comunicación y ya es hora de que se haga un juicio a un fiscal, porque un fiscal no es un emperador, no es un faraón, ni es un dueño de nada, tiene un puesto también ejecutivo como los demás, y que el pueblo, que es el que lleva el poder a un hombre, está obligado en un plebiscito o en una cuestión de sacar a estos individuos. Por lo tanto, la historia así también fue desde el pasado y llegó un momento en que se derrumba el poder teológico, el poder eclesiástico y su doctrina y su escuela, y nacen nuevos pensadores como todos estos hombres que van naciendo, y así podemos llegar a entender que no existe una verdadera historia de lo que se conoce como psicología, porque todas las que circulan actualmente y todas las traducciones provienen solamente del inglés y del francés y del alemán, y están relacionadas con propuestas y datos totalmente relativos. A lo que me lleva a mí como profesor a decirle que a estos respectivos países y respuestas a ello, para encontrar una verdad, nosotros no podemos sino escribir una historia que se puede conocer como la historia crítica de la psicología desde los tiempos antiguos, y por eso mencionamos un Erasmo de Rotterdam, que era un humanista, y analiza la cuestión de un Cristo, y lo lleva a decir que fue una locura lo que hizo el hombre en pos de sus estructuras, costumbres, tradiciones de su pueblo, del cual es un producto social, económico, y de esa política de entonces de vasallaje de un pueblo ante un imperio, donde ellos colocaban los gobernadores y todo, que eran colocados, y por eso colocaron un Herodes. Pero vamos a seguir con esta cuestión de la psicología para decir la verdad. Podemos decir también que se puede escribir sobre un tema que es parte de la cultura y del saber universal. Si nos ceñimos al presupuesto del desarrollo de allá y de acá, si nos sometemos al conocimiento del hombre como antropología concreta, y que es obra de todos los hombres y los casilleros nacionalistas que ponen anteojeras y crean dificultades como estos partidos políticos pasados y como estos medios de comunicación que no vale la pena ni señalar, que lo que todo el mundo sabe, y revistas que se vienen siendo, eso se llama cuando uno en derecho penal, cuando uno es alcahuete de un crimen, se convierte en cómplice, sea en una forma directa o en una forma indirecta. Por lo tanto, los hombres y los casilleros nacionalistas, como sucedieron en las cuestiones cuando vemos que sin prescindir del aspecto del tiempo, se ha desarrollado temas sobre la trama de la historia universal, o mejor dicho, podemos expresarlo con palabras de Jean-Baptiste Vico, en función del recoger y de el recorso y el corso, el verso y el verso de las ideologías que ellas se expresan en cada una y algunas otras cosas, un concepto de naturaleza humana que es peculiar a la época. Por eso la psicología de los hombres, y mirando la del Cristo también, es tributaria en mayor grado que cualquier otro saber. Por eso que el lazo que une la ideología y la psicología política y la psicología es tan estrecho, ajustado, que hay momentos como en la actualidad que la psicología representa la práctica de la ideología reinante, y otros como en el siglo pasado
en que es la ideología misma en abstracto quien acepta el trabajo y tiene la pretensión de ofrecer una relación crítica que juzga los valores de las ideas y de las obras de los psicólogos de la época, y por eso vemos que en las épocas de la barbarie y la antigüedad de hace 2000 años, se creía que un endemoniado ganadero había que sacarle los demonios con un clavo de 14 pulgadas y perforarle el cráneo para que salieran los demonios, y todavía estamos en siglo XX y los religiosos paran sacando demonios en nombre de Jesús. Continuaremos en la próxima para poder así situarnos en qué es esto de humanismo y la psicología cristiana.